11:08. Buen momento de charlar de cine, porque se presenta el documental López, el hombre que desapareció 2 veces, y vamos a charlar con Jorge Colás, director de este documental. Le damos la bienvenida acá arriba los sábados. ¿Cómo te va, Jorge? Acá Damián y Daría te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, el documental es López, el hombre que desapareció 2 veces. Un momento negro de nuestra historia, la verdad que un caso que es emblemático. Todos tenemos en la cabeza la imagen de, de Julio López, ¿no? De este hombre desaparecido cuando tenía que declarar en una causa de esas que marcaron también la historia argentina, de esas que manchan la historia argentina. Contanos un poquito de qué va este documental? Sí, como decís, la verdad es que el caso de la desaparición de Jorge Julio López es muy particular. Es el único caso de una persona que desaparece 2 veces, ¿no? Él desaparece en el año 76, en plena dictadura, él siendo apenas un militante barrial de una unidad básica de Los Hornos, que hacía un trabajo más que nada social con los chicos, de hacerle la chocolatada a los chicos del barrio, organizar juegos y diversiones para los chicos. Él desaparece en el 76, luego es legalizado, liberado, y en el 2006, tras declarar contra Echecolás en una causa, en una de las primeras causas que se reabrían después de la caída de las leyes de impunidad, él justamente el día antes de los alegatos y el veredicto, sale de su casa una mañana de septiembre del 2006, en plena democracia, y nunca más apareció, ¿no? Él hace un recorrido aquella mañana, hay testigos que lo vieron por Los Hornos en La Plata, y a partir de ese recorrido nunca más se supo nada de él. Entonces es un caso que es terrible, que es único y que, como vos decías, es aún una herida que tiene la democracia argentina después de tantos años, Claro, ¿no? porque nunca apareció, nunca más apareció nada, el cuerpo, nada. Tal cual, no hay ningún rastro de lo que pudo haber sucedido. También es cierto que tras tantos años, como que habla también de la impericia, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, el arranque de la investigación que está contado en el documental tuvo que ver con la investigación de parte de la policía bonaerense. La policía bonaerense, incluso en el 2006, estaba vinculada a Echecolás, y había mucha gente que había participado de la época de la dictadura y que eran policías en esos momentos. Entonces también hay muchas críticas sobre lo que fue esa primera investigación, y la verdad es que el documental cuenta un poco con todas las voces que tuvieron que ver, ¿no? Desde Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, las abogadas querellantes que acompañaron a López en la causa en la que él declara contra Echecolás, como Miriam Bregman y Guadalupe Godoy. Hay escritores que hablan sobre la figura de López, y obviamente la película cuenta y mucho lo que fue para la familia, principalmente para el hijo, para Rubén López, lo que fueron estos 19 años de búsqueda de justicia, ¿no? Jorge, ¿pensás en algún momento el documental aborda si ellos, su familia, tuvieron amenazas de muerte o alguna amenaza de que se callen si sabían algo a partir de la desaparición de Julio López? Sí, la verdad es que ya a partir del momento del juicio, tanto la familia como los abogados fueron amenazados, como que era uno de los primeros, era el primer juicio que se reabría después de muchos años, ¿no? A partir del juicio a las juntas, una vez que caen en el 2006 las leyes de obediencia de vida y punto final, en la que no se podía juzgar salvo a los cabecillas de lo que fue la dictadura. A partir de ahí se genera un clima de época muy convulsionado en ese sentido, con muchas amenazas para todos los que tenían que ver con esos juicios, para los que empezaban a declarar en contra de las personas que estuvieron secuestrando y torturando y que fueron parte de los centros clandestinos de detención. Entonces ahí había un clima bastante hostil. Se supone que la desaparición de López tiene que ver con eso, y que posiblemente el objetivo era que la gente que seguía en los siguientes juicios que se abrían no fueran a declarar en contra de policías, militares, distintas fuerzas de seguridad que estuvieron involucradas
con la desaparición de personas. Afortunadamente, y gracias al coraje y la valentía de los testigos, los familiares, esas causas siguieron y se pudo seguir juzgando a mucha gente que tuvo participación en esa época, ¿no? Jorge, sí, te quería preguntar porque estas investigaciones de casos así que quedan abiertos, no sé, pienso en algo que por ahí, como un paralelismo más allá de que sean de otra envergadura totalmente distinta y que sean dos lugares distintos como el asesinato a JFK, ponele, por decirte un ejemplo. Estos casos en donde se investiga, más a que se ficcionalice o no. Te lo pregunto a vos como director de este documental, ¿qué te pasa por la cabeza y a dónde te lleva? Porque me imagino que tenés el investigar y el ir juntando tanto material y tanta declaración y tanto pensamiento que no sé si te hace oscilar lo que pensás sobre lo que pasó. Es decir, te lleva por un lado para el otro, tenés claro qué pasó, intuís qué pasó con Jorge Julio López. Sí, la verdad es que la película sobre el final muestra dos líneas de investigación muy fuertes y muy contundentes. Nosotros habíamos hecho un trabajo de investigación muy fuerte al hacer el guión de la película, al empezar a preparar la película, y poco a poco distintos archivos y fuentes y medios nos fueron llevando a dos líneas de investigación muy claras. Incluso tenemos material que es inédito y que aparece por primera vez en los medios a partir de la película, que muestra a dos personas que están claramente sospechadas de haber sido parte de lo que fue la segunda desaparición de Jorge Julio López, ¿no? Por un lado, una persona que un mes antes de la desaparición de Jorge aparece, un ex policía aparece en un acto público atrás de López como si estuviera haciendo un trabajo de investigación o de inteligencia sobre él, ¿no? Como muy cerca de López, siempre detrás de él, en distintos espacios donde se desarrolló esa manifestación. Y la segunda línea tiene que ver con una policía que fue secretaria del comisario Echecolás en la época de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, y justamente la caminata esa de Jorge Julio López, cuando sale aquella mañana de septiembre y nunca más aparece, esa caminata va desembocando en la cuadra en donde vive esta policía, de la policía bonaerense, y muy vinculada a Echecolás. De hecho está en la agenda de Echecolás, aparece en sus contactos, y el último testigo que ve a López aquella mañana lo ve justamente en la cuadra, prácticamente en el frente de la casa de esta persona. Entonces, son dos líneas como que aparecen muy claramente en la investigación. Desgraciadamente, la justicia hizo muy poco con esas dos líneas de investigación, con estas dos personas a las que ni siquiera llamó a indagatoria, ¿no? Entonces, también eso, por un lado, nos parece que está bueno que la película haya encontrado esos materiales y que los pueda hacer públicos por primera vez. Claro. Incluso estas personas son indagadas acerca de qué tenían que ver con la causa López, y uno dice, nosotros desde nuestro humilde rol de documentalistas encontramos esto, investigamos esto, damos a la luz este material, y la justicia en tanto tiempo hizo tan poco, ¿no? Entonces como que también genera mucha rabia y mucha impotencia. Jorge, pensás, o sea, uno se pone a pensar esto y dice, bueno, ¿cómo toda esta información no la leímos en ningún portal de noticias? Por lo menos nosotros que trabajamos en radio, en medios y tenemos que dar informativos, nunca hemos llegado a esa información. Y pienso, ¿no? El vos colocar todos estos datos y el sacar a la luz este tema después de 20 años casi, ¿tuviste algún impedimento de alguien que a lo mejor quiso impedir este documental, de alguien que a lo mejor no te quiso aportar por miedo? ¿Hay miedo en esto o finalmente, digamos, ya pasó todo el temblor de aquella época? Mira, la verdad es que cuando empezábamos a hacer la película, muchos amigos, conocidos, familiares nos decían, no, pero están seguros de que quieren hacer esta película, no tienen miedo. Y un poco el rol del documental tiene que ver con incomodar, con mostrar voces que pueden incomodar al poder. Nosotros hace mucho tiempo que hacemos documentales, y la verdad es que desde los primeros documentales que hicimos siempre hemos tenido o llamadas o sugerencias de que no era muy seguro tocar determinadas temáticas, y la verdad es que bueno, me parece que el documental ocupa
ese rol de incomodar a los distintos sectores de poder, y me parece que eso también es lo valioso del documental, ¿no? Que poder hacer estas películas, poder estrenarlas en un cine, que la gente pueda ver estos materiales, y más en este contexto, ¿no? Cuando empezamos la película el contexto tal vez era otro, cuando empezábamos con la idea hace ya unos cuantos años, el contexto era otro, no era el contexto actual en que hay muchas voces que son negacionistas de la dictadura o que incluso reivindican Ay, se nos fue Jorge. Ah, ahí dictadura está. Sí. militar en Argentina, así que nos parece que también está bueno que para las nuevas generaciones, gente que por ahí no conoció el caso López o conoce más de oído o sabe su imagen de símbolo, ¿no? En La Plata está en todos los murales, en todas las universidades, pero nos parece que estaba bueno también profundizar sobre su figura, sobre la persona, sobre este albañil que iba los fines de semana a una unidad básica a hacer trabajo social. Me parece que también está bueno aportar esa nueva mirada sobre lo que fue la persona de López, y que también reflexionemos, ¿no? A partir del presente y del momento actual en el que estamos, poder ir para atrás, poder ir a pensar el 2006 y a pensar el 76 también. Me parece que esa es uno de los desafíos que teníamos a la hora de hacer la película. Sí, Jorge, pensaba esto como que decías como que era un documental que gusta provocar. Eh, ¿A quién provocar? A estas fuerzas de poder, pero hablamos de dos policías en un punto, ¿no? Lo que me marcabas cuando en estas líneas de investigación que sigue el documental. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué el encubrimiento? ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, yo creo que el eje principal y el que registra y que retrata la película tiene que ver con esas primeras, con esos primeros tiempos de la investigación, ¿no? Eso está muy contado, muy detallado en el documental. Al principio, un poco la familia de Jorge Julio López pensaba que por ahí había algún hecho emocional o que el padre podía estar perdido después del shock de declarar contra Echecolás, Claro, sí, después sí, de sí, la hablaba de ansiedad de eso, me esperar acuerdo. lo que podía ser el veredicto que condenara, y como finalmente sucedió a Echecolás, y que podía haber ahí un estado de confusión y que por eso el padre se podría haber perdido. Cuando pasaban las horas, obviamente esa hipótesis caía y se empezaba a pensar en algo más dramático. Y bueno, seguramente se actuó bastante rápido, se lo buscó a él como una especie de testigo más débil por el hecho de ser una persona mayor ya en el 2006, por no tener tampoco un entorno de militancia tan activo. Entonces él andaba solo, era grande, fue clave para la condena de Echecolás, había dicho muchas cosas, no solo sobre Echecolás, sino sobre un montón de militares y policías a los que él identificaba claramente en su paso por los distintos centros de detención en los que estuvo. Entonces, claramente, alguien vinculado a Echecolás, vinculado a la policía bonaerense en ese momento, seguramente tuvo que ver, ¿no? Y de hecho las dos líneas que pone en relieve y que pone en primer plano el documental tienen que ver con eso, ¿no? Con Echecolás, con su entorno, con su agenda y con un grupo de personajes que en ese momento todavía tenían poder y estaban en la calle y estaban incluso algunos en actividad. Entonces, todo, la familia, los abogados, como que todos plantean que la segunda desaparición de López tuvo que ver con ese entorno, que de hecho es el mismo entorno de la primera desaparición, ¿no? Y eso hace Claro. también más terrible y más dantesco en cierto sentido esa doble desaparición. Jorge, también dirigiste bien a La Capital, que no fue, y siempre lo que notamos es que los documentales tienen mucho que ver con nuestra historia, o sea, estás reflejando cosas que no tienen a lo mejor un final en nuestro país, ¿no? Como que, como que de alguna manera falta investigación o se la investiga hasta ahí y queda picante. Y es como que a través del cine, a través del cine documentalista, que a mí es un cine que me apasiona, eh, es como que le das el toque final. Me parece genial lo que hacen, ¿no? Vos y tu equipo. Sí, me parece que es muy interesante trabajar sobre la memoria, sobre el Sí. recuerdo, sobre los documentos, ¿no? El documental tiene mucho
de documento. En el caso de Viedma era un suceso que ocurrió en los años 80, este intento de trasladar la capital, que a los que somos de Viedma, yo soy de Viedma, nos marca, ¿no? Viedma, las generaciones más grandes siempre asocian a Viedma con el traslado frustrado de la capital en la época de Alfonsín, Claro, y nos parecía que también estaba bueno dejar registro de ese momento histórico, de lo que fue para una pequeña ciudad del interior del país tener la posibilidad de ser la nueva capital, y todo lo que sucedió con el no ser, ¿no? En el caso de López también, como que hay mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de documentación, y algo que decíamos el día en que se estrenó la película se estrenó en La Plata, después estuvo y está actualmente en el Cine Gaumont en Buenos Aires. Algo que decíamos en esas primeras funciones era que ojalá que la película quede vieja, ¿no? Y que pronto haya un cambio en la causa y haya algún descubrimiento que nos permita saber qué pasó realmente con Jorge Julio López. Ojalá que pronto la película quede vieja y que haya que hacer un anexo contando el final de la historia y con más certeza, ¿no? Es triste. Como que estrenar una película siempre es un momento de cierta felicidad por el hecho de poder haber hecho un documental en este contexto tan difícil también para el Instituto de Cine, con mucha quita de financiación a las películas documentales, con mucha estigmatización a quienes hacemos cine, quienes hacemos principalmente cine documental. Entonces era una sensación en cierta medida contradictoria, ¿no? Por un lado la felicidad de poder estrenar un documental, y a la vez esta idea de que, bueno, todos saben el final, lamentablemente, de esta historia, y que esperemos que pronto haya algún giro, algún cambio, que alguien pudiera hablar y que se pueda saber qué pasó realmente con Jorge Julio López, principalmente para su familia, ¿no? Que hace 19 años que vive día a día esperando una noticia. Totalmente, la verdad, esa cosa de qué injusticia, ¿no? Que los familiares no puedan saber qué pasó con Julio López. Y la sociedad también, ¿no? Y la sociedad, también pero principalmente yo pienso en los sí, pues la sociedad es como que impacta también, pero a veces uno piensa en los familiares. Deja un mensaje, eso indudablemente. Sí, la mensaje, impunidad, ¿no? de cierto sector en algunos momentos, como decía recién Jorge, en ese momento todavía están activos, con poder, hoy quizá un poco no, pero ya es muy difícil escarbar y ya me parece que esas capas han quedado como muy subterráneas, entonces por eso se ve como difícil resolver o agregarle un final a esta historia que parece haber terminado de forma oscura. Jorge, contanos cuándo son las funciones y en dónde. Sí, la película actualmente está en el Cine Gaumont frente al Congreso en Buenos Aires, con funciones diarias a las 16:30 horas, y la película sigue girando en distintos espacios Inca de todo el país. Tenemos un Instagram que es lopez.lapelícula, en donde estamos actualizando y agregando cada información de cada nueva proyección del documental. Perfecto. Y en muchas de las funciones también está yendo el equipo, está yendo Rubén López, el hijo de Jorge, y varios de los protagonistas del documental están acompañando y charlando con el público, que eso también es una parte bastante interesante para los espectadores. Excelente. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la charla. Muchísimas gracias a ustedes y saludos para todos. Éxitos. Bueno, Jorge Colás, director de cine, está presentando el documental López, el hombre que desapareció 2 veces en el Cine Gaumont. Radio Buenos Aires AM 1350. Una radio que es más que historia, es tu presencia.